Pedro Sánchez siempre será el mejor presidente de la historia de España, al menos en la recaudación de impuestos. Y no lo digo yo, lo dicen los datos sobre los máximos ingresos históricos que ha obtenido el Estado durante su último gobierno gracias a nuestros impuestos. Sabiendo esto, te voy a dar una recomendación. No te la juegues alquilando tu propiedad y recibiendo el dinero en negro. La multa no te va a compensar nunca. Muchos propietarios creen que pueden alquilar sin declarar y que nunca les va a pasar nada, pero Hacienda tiene métodos, cruces de datos y herramientas para descubrir si estás alquilando en negro. Y si te detectan, las multas pueden ser altísimas. En este vídeo te voy a contar paso a paso qué pasa si alquilas sin declarar, cómo actúa Hacienda, cuánto puedes llegar a pagar y lo más importante, cómo evitar caer en ese error. Y ojo, al final del vídeo te daré una estrategia legal para proteger tus ingresos de alquiler. Suscríbete al canal si no lo has hecho aún, activa la campanita para que no te pierdas nada sobre el sector inmobiliario y los bienes raíces. ¡Vamos a ello! Alquilar en negro es alquilar un inmueble sin declarar los ingresos a Hacienda, es decir, no incluir ese dinero en tu declaración de la renta. Esto incluye no registrar el contrato, cobrar en efectivo sin recibo, no emitir facturas si eres empresa o profesional. Cuando hablamos de alquilar en negro nos referimos a una práctica bastante extendida en muchos países, especialmente en momentos de crisis económica o incertidumbre fiscal. Pero, ¿qué significa exactamente? Legalmente esos ingresos son considerados rentas del capital inmobiliario y deben tributar. Alquilar en negro es alquilar una vivienda, local u otro tipo de inmueble sin declarar los ingresos obtenidos por ese alquiler a la agencia tributaria. Es decir, estás cobrando una renta, pero no la estás incluyendo en tu declaración de la renta ni pagando los impuestos correspondientes. Y eso, aunque parezca inofensivo, es un fraude fiscal. Las formas típicas de alquiler en negro son no registrar el contrato ante los organismos competentes, por ejemplo, no depositar la fianza en el Instituto de Vivienda Autonómico, cobrar en efectivo mes a mes sin dejar rastro bancario, no emitir factura ni justificante de cobro, especialmente si alquila una empresa o un profesional, y pactar condiciones informales con el inquilino para evitar controles o regulaciones. Legalmente, esos ingresos se consideran rendimientos del capital inmobiliario y por tanto deben tributar dentro del IRPF. Incluso si la vivienda está alquilada a familiares, amigos o conocidos, la obligación fiscal no desaparece. El problema es que muchos piensan que por ser un ingreso pequeño, Hacienda no se va a enterar, pero como veremos en el siguiente bloque, eso está muy lejos de la realidad. Lo voy a presentar en unas diapositivas para que no pierda detalle. Ahora sí, vamos al punto más temido por quienes alquilan sin declarar. ¿Cómo lo detecta Hacienda? Muchos piensan que es imposible que se den cuenta, pero la verdad es que tienen muchas herramientas. Las principales formas en que Hacienda puede descubrir el alquiler en negro son el empadronamiento del inquilino. Si un inquilino se empadrona en una vivienda que no figura como suya, Hacienda puede detectar que está viviendo en un inmueble ajeno. Si el propietario no ha declarado ingresos por esa propiedad, salta una alerta automática. Por otro lado, las altas de suministros. Luz, gas, agua, internet a nombre de alguien que no figura en la propiedad. Las compañías tienen convenios con Hacienda y esos datos son revisados en inspecciones cruzadas. En tercer lugar, las transferencias bancarias recurrentes. Si cada mes recibes una cantidad similar, ejemplo 600, 700 euros, y no la justificas en tu declaración de la renta, podría considerarse ingreso oculto. Hacienda puede solicitar tus movimientos bancarios si hay sospecha. En cuarto lugar, las denuncias o quejas vecinales. En algunos casos, vecinos descontentos, comunidades de propietarios o incluso el propio inquilino pueden denunciar el alquiler no declarado. Esto abre la puerta a inspecciones más profundas y luego el análisis de portales inmobiliarios. Hacienda revisa anuncios en Idealista, Fotocasa, Mil Anuncios.
Si una vivienda está anunciada y no aparece como declarada en tu IRPF, podrían abrirte expediente. Las inspecciones masivas por zonas. En barrios o municipios con alta actividad de alquiler ilegal, Hacienda lanza inspecciones sistemáticas. Piden información a los ayuntamientos, registros de fianza, consumo de agua y luz. Y por último, la comparación catastral y fiscal. El catastro indica si una vivienda está ocupada y los datos de consumo se cruzan con los de declaración fiscal. Si la vivienda está ocupada, pero no hay declaración de ingresos, es una pista clara. Hacienda no necesita que tú le cuentes todo. Hoy en día, gracias a la tecnología y el cruce de datos, puede descubrirlo sin que se lo digas. Y si te abre inspección, no hay marcha atrás. Llegamos al punto que más preocupa a quienes alquilan sin declarar: las sanciones. Porque aunque durante años no pase nada, cuando Hacienda actúa, las consecuencias pueden ser devastadoras. Recargos por declaración fuera de plazo. Si tú mismo corriges el error antes de que Hacienda te lo requiera, se aplica un recargo. Un 1% fijo más un 1% adicional por cada mes de retraso. Si han pasado 6 meses, pagas un 6% extra sobre lo no declarado. Multa si Hacienda te detecta antes. Si es Hacienda quien inicia la inspección, la cosa cambia. No es recargo, es multa. Del 50 al 150% de lo que no has declarado. Y se considera una infracción grave o muy grave. Por otro lado, intereses de demora. Sobre el importe no declarado, Hacienda te cobra intereses que se acumulan desde el momento en que debiste pagar hasta la fecha de liquidación. En cuarto lugar, pérdida de deducciones fiscales. No podrás aplicar deducciones legales como reparaciones, amortización, seguros o comunidad. Todo eso se pierde. Posibles consecuencias penales en casos extremos. Si la cantidad defraudada supera los 120.000 euros en un solo año, puede ser delito fiscal. Esto conlleva antecedentes penales e incluso penas de prisión. No te la juegues. Vamos con un ejemplo práctico del cálculo de la posible multa. Imagina un alquiler mensual de 750 euros. Digo imagínalo porque si todavía encuentras un alquiler por ese importe, estás de suerte. Eso supondría un total año sin declarar de 9.000 euros. Si nos situamos en la multa mínima que corresponde al 50%, estaríamos hablando de 4.500 euros, un 50% del total sin declarar, es decir, la mitad de los 9.000 euros. Ahora bien, vamos al peor de los casos. Si te impusieran la multa máxima, estaríamos hablando de un 150% respecto al importe total sin declarar, es decir, nos iríamos hasta los 13.500 euros, a lo que habría que sumarle unos intereses aproximados de 300 euros, con lo que obtendríamos un total posible a pagar de 13.800 euros, si Hacienda lo detecta. Es decir, por no declarar 9.000 euros de ingresos por alquiler, pueden llegar a pagar la Hacienda unos 13.800 euros. Dime dónde está el negocio, porque yo no lo veo por ningún lado. Y todo por intentar ahorrarte unos cientos de euros al mes. Como ves, el riesgo no compensa. La multa puede superar varias veces el ingreso que has ocultado. Además, te conviertes en contribuyente de riesgo para Hacienda. Es probable que te vigilen los siguientes años y te expones a inspecciones cruzadas sobre otras propiedades o ingresos. Al final, alquilar en negro no es solo una decisión arriesgada, es una decisión cara, muy cara. Pero aún estás a tiempo de evitarlo. En el siguiente bloque te cuento por qué muchos lo hacen aún y cómo evitar caer en ese error. Llegados a este punto te estarás preguntando, si las multas son tan altas y Hacienda lo detecta cada vez con más facilidad, ¿por qué sigue habiendo tanta gente que alquila en negro? La respuesta está en una mezcla de costumbre, miedo, desconocimiento y desconfianza. Vamos a ver cada uno. Por desconocimiento fiscal, muchos pequeños propietarios ni siquiera saben cómo se declara un alquiler. No tienen un asesor fiscal o creen que por tener un solo piso no pasa nada. Luego, por miedo a pagar impuestos altos. Algunos piensan que si declaran el alquiler van a pagar la mitad en impuestos y no les compensa. Pero no conocen que existen deducciones legales que pueden reducir mucho la carga fiscal.
Luego, por creencias antiguas. Siempre lo hice así, mi vecino también lo hace, nadie me ha dicho nada nunca. Estas frases reflejan una mentalidad peligrosa basada en la inercia y no en la legalidad actual. Y por último, por desconfianza institucional. Hay quienes sienten que el Estado ya me quita demasiado y creen que ocultar ingresos es una forma de compensar. Pero esto no solo es ilegal, sino que también te deja sin protección si algo sale mal con el inquilino. Por evitar controles o contratos formales. Algunos piensan que si hacen contrato, el inquilino estará más protegido que ellos, pero ocurre lo contrario. Sin contrato, si tienes problemas, no puedes defenderte legalmente. Todas estas razones son comprensibles, pero no justificables, por lo que hoy parece un ahorro, mañana puede convertirse en una multa, una inspección o un proceso judicial. La buena noticia es que declarar un alquiler de forma correcta no es tan complicado y además tiene ventajas. En el próximo bloque te explico cómo hacerlo bien paso a paso. Ya vimos lo que implica alquilar en negro, ahora vamos con lo positivo, cómo se hace bien. ¿Qué pasos debes seguir para declarar correctamente tu alquiler y evitar problemas con Hacienda? La buena noticia es que no necesitas ser experto fiscal ni gestor para cumplir la ley. Solo necesitas seguir estos pasos básicos. Paso 1. Firma un contrato de arrendamiento. El contrato debe contener los datos completos del arrendador y arrendatario, la dirección del inmueble, la duración del contrato, la renta mensual y forma de pago, la fianza y condiciones. Es mejor si se firma por duplicado y con fecha clara. Paso 2. Registra la fianza en tu comunidad autónoma. En la mayoría de comunidades es obligatorio depositar la fianza en el organismo correspondiente. Por ejemplo, en Incasòl en Cataluña. No hacerlo puede acarrear sanciones. Paso 3. Declara los ingresos en tu IRPF. El alquiler se declara como rendimiento del capital inmobiliario. Se incluye en la casilla correspondiente de la declaración de la renta. Puedes hacerlo tú mismo o a través de un asesor fiscal. Paso 4. Aplica las deducciones permitidas. Hacienda permite descontar muchos gastos relacionados con el alquiler. El IBI, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, la comunidad de propietarios, las reparaciones necesarias, seguros del hogar o de impago, las amortizaciones del inmueble, un 3% anual sobre el valor de la construcción, aunque es importante guardar facturas y justificantes. Si Hacienda te revisa, necesitarás demostrarlo. Paso 5. Declara solo los meses alquilados. Si el piso no estuvo alquilado todo el año, solo declaras los ingresos por los meses reales de alquiler. Por el resto del año se imputa una renta por vivienda vacía, como propiedad habitual no alquilada. Como ves, no es tan difícil. Declarar bien no solo te protege legalmente, también puede ser rentable gracias a las deducciones. Y ahora sí, te voy a compartir una estrategia legal que muchos propietarios usan para pagar menos impuestos sin alquilar en negro. Vamos a por ello. Y ahora sí te voy a compartir una estrategia legal que muchos propietarios usan para pagar menos impuestos sin alquilar en negro. Ahora que sabes cómo declarar bien un alquiler, quizás te estés preguntando, ¿hay alguna forma legal de pagar menos impuestos por mis ingresos de alquiler? La respuesta es sí. Aquí te dejo una estrategia que muchos propietarios utilizan legalmente para optimizar su fiscalidad sin caer en la ilegalidad. En primer lugar, aprovecha al máximo las deducciones. Mucha gente no aplica todas las deducciones posibles y eso les hace pagar más. Aplica todos los gastos deducibles, intereses de la hipoteca si aún la estás pagando, reparaciones, seguros del hogar o impago, gastos de comunidad y suministros si los pagas tú, amortización anual del inmueble. Lleva un registro mensual de todos los gastos. Una simple hoja de cálculo puede ahorrarte cientos de euros. En segundo lugar, alquila a largo plazo y aplica la deducción del 60% dependiendo de tu comunidad autónoma. Si alquilas tu vivienda como residencia habitual del inquilino, alquiler tradicional no turístico, puedes aplicar una reducción del 60% sobre el rendimiento neto. Es decir, si tus ingresos netos son 5.000 euros, solo tributas por 2.000 euros. Aunque es importante, el inquilino debe vivir ahí como residencia habitual. Debes declarar el alquiler correctamente.
En tercer lugar, contrata un asesor fiscal especializado. Muchos propietarios creen que ahorran dinero evitando asesoramiento, pero en realidad terminan pagando más impuestos. Un asesor puede ayudarte a aplicar deducciones que ni sabías que existían. Además, te protege ante inspecciones y errores. En cuarto lugar, formaliza todo en contrato con garantías. Incluir cláusulas claras sobre duración, renovación y fianza. Contrata seguros de impago si es posible. Aumentas tu seguridad y también la confianza ante Hacienda. En quinto lugar, usa una sociedad si tienes varios inmuebles, esto es para opcional y avanzado. Si tienes más de 2 o 3 propiedades, puede que te compense tributar como empresa. Las sociedades pueden deducir más gastos, aplicar tipos diferentes de impuestos y generar beneficios a menor coste. Pero ojo, esto requiere una buena planificación y asesoramiento profesional. Como ves, no se trata de evadir, se trata de entender cómo funciona el sistema fiscal y aprovechar las herramientas legales a tu favor. Ser propietario responsable no es cumplir la ley, es también saber optimizar tus ingresos. Y eso te da tranquilidad, rentabilidad y protección. Antes de terminar, quiero hablarle al inquilino, porque ojo, también tiene responsabilidades y consecuencias. Ojo, inquilino, tú también tienes responsabilidad. Hasta ahora hemos hablado de los riesgos para el propietario, pero si eres inquilino también debes saber que alquilar en negro te puede traer serios problemas. No eres un espectador pasivo, tienes obligaciones y derechos que desaparecen si no hay un contrato legal. Sin contrato, tus derechos se evaporan. Si no tienes contrato de arrendamiento, no puedes demostrar que vives ahí legalmente. Si el propietario decide echarte, no tendrás respaldo para reclamar ni la devolución de la fianza. En caso de subidas abusivas de renta, no podrás acogerte a la ley de arrendamientos urbanos porque legalmente no eres un inquilino. Problemas con el empadronamiento. Para empadronarte en el ayuntamiento, necesitas demostrar tu residencia. Sin contrato, empadronarte puede ser complicado o puede levantar sospechas fiscales sobre el alquiler en negro. Esto afecta también a trámites como escolarización, ayudas sociales o sanidad, donde el padrón es clave. Por otro lado, no podrás desgravar el alquiler. Si eres joven o cumples requisitos para desgravaciones autonómicas, perderás ese beneficio porque no hay constancia legal del alquiler. También hay riesgos legales y fiscales para ti. Si Hacienda descubre el alquiler en negro, puede citarte para declarar. Si confirmas que vives allí y no hay contrato, el propietario será sancionado. Pero si te niegas a declarar o mientes, puedes tener problemas por encubrimiento o falsedad en documento público. ¿Y si hay problemas en la vivienda? Si hay una avería grave, el propietario no está obligado legalmente a reparar nada si no hay contrato escrito. Si ocurre un incendio, fuga de gas o accidente, no tendrás una cobertura en seguro de responsabilidad civil. Muchos inquilinos piensan que alquilar en negro les conviene porque les cobran menos, no hay fianza oficial o porque no aparecen en Hacienda, pero la realidad es que se quedan indefensos ante cualquier problema. Si no hay contrato, no hay ley que te proteja. Un consejo final para los inquilinos. Exige siempre un contrato legal. Declara el alquiler si tienes deducciones posibles. Protege tus derechos porque si no están por escrito es como si no existieran. Ahora que ya sabes lo que implica alquilar en negro, tienes el poder de tomar buenas decisiones. No te las juegues. Si este vídeo te ha ayudado, dale like, comparte con alguien que alquile sin declarar para que no le pille el toro. Y si quieres invertir con seguridad en inmuebles y estar informado sobre el mundo inmobiliario, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.